Comenzamos hoy, lunes, el ciclo de charlas cuaresmales de este año, unas charlas que o al menos así, me gustaría que nos prepararan para vivir la Semana Santa. Y comenzamos con probablemente un evangelio que es así porque toca, pero que es verdad que providencialmente nos habla de la luz. Jesús habló a los judíos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y por eso nos invita a nosotros a ser luz. Sobre esto precisamente quiero reflexionar en este ciclo de charlas cuaresmales que vamos a tener desde hoy hasta el jueves. Pues si Dios quiere estaré yo todos los días pues dirigiendo una reflexión sobre que si queremos ser luz, si queremos aprender a ser luz en medio de la oscuridad, qué mejor que contemplar a aquellos que han sido luz antes que nosotros. Es decir, a los santos. Gente que dice que vivimos, ya se ha convertido casi en una especie de lugar común, ¿no? Que vivimos en un cambio de época, en un cambio de cultura. ¿Y cómo podemos vivir nosotros hoy, en el siglo XXI? Es verdad, cuando miramos a nuestro alrededor, y no se trata de ser profetas de desventuras, ni agoreros, ni nada, pero es verdad que vemos que tantas cosas han cambiado, que respiramos un aire quizás distinto que las generaciones pasadas, que quizás vivimos, si se puede hablar así, algunos lo han dicho, una especie de cambio climático cultural. Y entonces quizás uno se pregunta, bueno, ante eso, ¿cómo puedo yo aprender a respirar, aprender a vivir cuando el clima de mi alrededor ha cambiado? De eso, pues es lo que me gustaría reflexionar en estas charlas cuaresmales, ver ejemplos de la historia de los santos, aquellos que iluminados por la luz de Cristo han sido capaces de ser luz en su época, ser luz en su ambiente. Es decir, lo que, o al menos me gustaría que fueran, en estas charlas proponer ejemplos concretos de conversión para ser cristianos auténticos del siglo XXI. Para ser cristianos que vivan una fe verdadera, una fe viva, una fe que genera cultura, una fe que genera realmente vida a su alrededor. Y cuando uno piensa en los que nos han precedido, pues evidentemente al menos a mí me pasa, la primera memoria, el primer recuerdo es para aquellos que vivieron cuando la Iglesia era joven. Es decir, los primeros cristianos, aquellos que vivieron cuando el eco de la predicación de Jesús, el eco de la predicación de los apóstoles, pues estaba todavía fresco, todavía estaba realmente palpitando en la Iglesia. Y los cristianos, los primeros cristianos, si buscamos y nos metemos en la vida de aquellos primeros cristianos que son, si se puede llamar así, como nuestros hermanos mayores, descubrimos que ellos aprendieron a vivir como cristianos en medio de un mundo hostil. En medio de un mundo difícil, en medio de un vivir como cristianos, en medio de un mundo que no era cristiano, pero no como guetos, no encerrados en sí mismos, sino precisamente con un término que ha hecho ya famoso Benedicto XVI, siendo minorías creativas que fueron capaces de generar una cultura nueva, de transformar el mundo a su alrededor. No eran simplemente gente que estaban encantados de haberse conocido, que eran muy auténticos y muy fieles, pero que vivían a lo suyo, como en una especie de vida paralela al mundo, sino que precisamente porque vivían auténticamente su fe, fueron capaces de transformar el mundo que tenían delante. Esos fueron los primeros cristianos. Vivieron como auténticas minorías creativas. Es aquello que dice también Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Hoy hemos escuchado: yo soy la luz del mundo, pero dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, es la semilla más pequeña, pero crece y se convierte en el árbol más grande de todos. Es como la levadura, que una mujer la amasa y fermenta todo. Ese es realmente lo que sucede cuando los cristianos viven como esas minorías creativas. Es verdad, son minoría, como muchas de nosotros vemos hoy, somos minoría. Es verdad, es una minoría pequeña, como ese grano de mostaza, pero precisamente porque está viva,
se convierte en ese árbol frondoso, fermenta toda la masa, es una luz que ilumina a todos, no una luz que se oculta. No estamos llamados hoy, como decía antes, a vivir como guetos, pero sí a convivir como minorías que son capaces de transformar la sociedad y así crear un futuro. ¿Y cómo vivieron los primeros cristianos? Bueno, es que uno puede buscar infinitos ejemplos, la historia de los primeros cristianos es realmente apasionante, es fascinante, pero me gustaría fijarme en uno en concreto, uno de los personajes más famosos, uno de los santos más famosos de la antigüedad de los primeros cristianos, además en esta parroquia es muy querido, porque su fiesta se celebra el 28 de agosto, el día del Cristo, que es San Agustín. San Agustín probablemente con su vida, con su historia, con su conversión, refleja lo que vivieron aquellos hermanos mayores nuestros, aquellos cristianos, en medio de ese mundo difícil, en medio de ese mundo que no era cristiano y que ellos hicieron cristiano. ¿Cómo vivieron entonces? O dicho de otra manera, porque no se trata de esto, no es una clase de historia, sino una reflexión para poder vivir nosotros hoy. ¿Cómo podemos vivir nosotros hoy? Es decir, ¿cómo podemos aprender de ellos? ¿Cómo vivieron ellos para vivir nosotros hoy? Pues en primer lugar, cuando uno descubre la historia de estos primeros cristianos, la historia de la conversión de San Agustín, se da cuenta que la fe para Agustín nació de un encuentro personal con Cristo que lo cambió todo. Es preciosa como cuenta él en sus confesiones la historia de su conversión. Como de pequeño, pues recibió, su madre, Santa Mónica, pues era cristiana, su padre no le bautizaron, recibió una cierta educación, pero luego en la juventud pues fue buscando diversas escuelas de filosofía, era un alumno bastante brillante, entonces fue por ahí, se fue buscando, intentando encontrar la verdad, también con una vida bastante, por cierto, perdida y disoluta. Tuvo un hijo, de hecho, fue yendo por las diversas escuelas y lo que digamos hoy universidades, que no existían, pero los diversos centros culturales de aquel momento, hasta que llegó un momento que tuvo un encuentro definitivo. Cristo él lo narra así, es muy bonito, me vais a permitir que lea de sus confesiones. Era un hombre que tenía grandes sueños, pero a su vez experimentaba de una manera muy fuerte sus propias miserias, incluso sus más bajos apetitos. Decía, me sentía aún cautivo de mis miserias y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. Pero ¿por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté interpretando esto como una orden divina. Apresurado volví al lugar donde estaba sentado, tomé el libro, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Y ahí comienza para Agustín una auténtica vida de conversión. Primero se retira al desierto con un grupo de amigos, de compañeros, funda una comunidad monástica, luego es elegido obispo y se convierte en el gran padre de la Iglesia que conocemos hoy. Pero todo empieza por ese encuentro, en este caso a través de un pasaje de la Biblia, pero un encuentro real con alguien que es capaz de transformar su vida él, que había deseado, que había soñado, que había buscado, que había luchado. Se da cuenta de repente que hay alguien que da razón a todo eso, que hay alguien que da sentido a todo eso, y él, Agustín, de una manera total, se abraza a aquel que da sentido a toda su vida. Y por eso los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos, realmente cambiaron el mundo, porque su fe era una fe que nacía de ese encuentro personal con Cristo. Su fe era una fe realmente convencida, pero no porque fueran más inteligentes que nosotros o fueran más fuertes que nosotros,
sino porque realmente habían encontrado a aquel que daba sentido a su vida. Y por lo tanto, ¿cómo no transmitirlo? Esa es quizá la segunda característica de la vida de estos primeros cristianos. Cuando se lee sus vidas, uno se da cuenta que entendían la fe como algo bello, es decir, como algo bueno, como un regalo que habían recibido. Lo hemos escuchado en esta, luego la historia de conversión de San Agustín es más larga, pero bueno, esto es como el pasaje donde recibe ese toque, ¿no?, que le hace cambiar ya del todo, de mentalidad, de vida, de todo, hasta del lugar. Pero ellos entendían que ese regalo, esa fe que habían recibido, puesto que era algo, lo más bello que tenían en su vida, lo más grande que poseían, no podían menos que transmitirlo. Para aquellos primeros cristianos la fe era realmente una belleza, de hecho con mayúscula. De Cristo se dice, es el más bello de los hombres, que cautiva el corazón y difunde, se difunde. Si es algo bueno, ¿cómo no voy a difundirlo? Es quizás el pasaje más famoso de esas confesiones de San Agustín, cuando él va narrando su vida, su conversión, cómo después, pues tiene que aprender a vivir como cristiano, cómo él se va dando cuenta que Dios no lo había abandonado nunca, sino que le había ido acompañando siempre, que Dios estaba ahí mucho más íntimo que lo íntimo que podía entrar, que estaba por encima de todo lo que podía pensar, que siempre había estado con él. Y entonces llega a exclamar, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. Y por fuera te andaba buscando y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasé en tu paz. Si realmente la fe es esto, ¿cómo no difundirlo? Si la fe es el don más preciado que hemos recibido, más preciado incluso que la propia vida. La época de San Agustín ya no era la época de las persecuciones, pero pocos décadas antes los cristianos morían por su fe. Morían por esa belleza que habían encontrado en Cristo. Y en tercer lugar, si la vida de los primeros cristianos, la vida de San Agustín, nos enseña que la fe es ante todo el encuentro con una persona que transforma la vida, se nos enseña que además ese encuentro es lo que da razón a nuestra vida, es decir, lo que hace que nuestra vida sea bella, buena, que tenga sentido, que merezca la pena, en definitiva. Los primeros cristianos nos enseñan que la fe se transmite uno a uno. Es decir, a través de nuevas relaciones. Los primeros cristianos no buscaron hacer una especie de cristianismo de masas, no. La fe se transmitió de uno en uno. En la vida de San Agustín se ve muy claro. Primero está el ejemplo tan bello, no tan conmovedor de su madre. San Agustín siempre dijo que su conversión la debía a las lágrimas, a la oración de su madre, es decir, su familia. Tuvo grandes amigos con los que realmente vivió ese camino de conversión, que le acompañaron en ese camino de encontrar a Cristo. También se convirtió, al escuchar todo esto que contaba antes, era mientras vivía en Milán y escuchaba la predicación de otro gran santo de aquella época, San Ambrosio. Es decir, la fe nunca se transmite como algo aislado, sino que realmente es una fe que se vive en la familia, que se vive entre amigos, que se vive en un ambiente, es decir, una fe que toca el corazón de cada uno y de persona a persona se va transmitiendo. Quizás nosotros también, como hemos vivido épocas de una cultura cristiana mucho más fuerte, tenemos quizás la tentación de buscar volver a ese cristianismo de masas, como si lo que tuviera que hacer la Iglesia es ofertar cuanto más experiencias posibles y que cada uno en ese supermercado de experiencias acogiera la experiencia que más, que cada uno la experiencia que más le vale, para intentar llegar a cuantos más mejor. Pero el cristianismo nunca ha llegado a la masa, sino a la persona. Al final, si lo que hacemos es un mercado de experiencias, al final cada uno busca la experiencia que es subjetiva, que más le gusta, la que más le emociona, la que mejor le hace sentir. Pero Dios no es así. Dios toca persona a persona,
corazón a corazón. Por eso los primeros cristianos conquistaron el Imperio Romano a base de pequeñas comunidades. No guetos cerrados, pero sí esas minorías creativas que fueron capaces de transformar la cultura de persona a persona, de corazón a corazón. Es así como los primeros cristianos, entre ellos San Agustín, fueron capaces de transformar el mundo que tenían delante. Y por eso de ellos podemos nosotros aprender que, aunque es verdad que quizás nos veamos en minoría, tenemos una misión de la que no podemos desertar. Un autor cristiano también de los primeros siglos decía que los cristianos eran como el alma en el cuerpo. Y es verdad. Somos ese pequeño fermento, esa pequeña luz, esa pequeña semilla que está llamada a dar vida, a dar luz, a dar paz, a dar alegría, a dar sentido al mundo entero. Y lo haremos si somos capaces de vivir como aquellos primeros cristianos, como auténticas minorías creativas. Amén.